Las 3 de la mañana marcaba el reloj cuando Manuel escuchó crujidos provenientes de la sala. El pasillo oscuro le permitió acercarse sin ser notado mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Su madre, Teresa, se movía con sigilo frente al viejo sofá, descalza y vestida con su bata azul desgastada. Con movimientos calculados, empujó el mueble dejando ver un tablón suelto que Manuel nunca había notado antes. Teresa miró sobre su hombro antes de introducir los dedos en la rendija y levantar la madera. Del hueco extrajo una caja metálica oxidada con bordes desgastados que abrazó contra su pecho por un momento. La tapa chirrió levemente al abrirla, revelando documentos amarillentos y fotografías antiguas que ella contempló bajo la tenue luz que se filtraba desde la ventana. Manuel contuvo la respiración al distinguir el rostro de Teresa transformarse. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de un miedo visceral mientras pasaba los dedos por aquellos papeles como si tocara fragmentos de un pasado doloroso. Un crujido en la madera del pasillo alertó a Teresa, quien cerró la caja de golpe. Con manos temblorosas volvió a guardar todo en su escondite, colocando el tablón y el sofá en su lugar con una rapidez que delataba años de práctica en ese ritual secreto. Manuel vivía con su madre en una casa de 2 plantas en Villa del Álamo, un barrio de clase media en la periferia de Monterrey. 5 años habían pasado desde que su padre, Ernesto, murió de un infarto repentino, dejándolos solos con una hipoteca y recuerdos dispersos en portarretratos. A sus 28 años, Manuel había terminado ingeniería y ahora trabajaba en una empresa automotriz local, aportando lo necesario para mantener el hogar. Las mañanas transcurrían con la misma rutina: desayuno compartido, noticias locales en la televisión pequeña de la cocina y despedidas breves, mientras su madre, Consuelo, preparaba ya los ingredientes para la cena. Siempre habían sido cercanos, pero existían silencios que se estiraban cuando las conversaciones rozaban ciertos temas del pasado, especialmente sobre los años previos a su matrimonio. La crisis económica reciente había reducido las horas de trabajo de Manuel y eliminado cualquier posibilidad de horas extra. El recibo de luz duplicado, la inflación disparada y los medicamentos para la presión de Consuelo habían convertido cada fin de mes en un ejercicio de malabarismo financiero. Los ahorros, antes destinados a un futuro apartamento propio, ahora cubrían apenas los gastos esenciales. Últimamente, Consuelo mostraba comportamientos que desconcertaban a Manuel. Llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación. Salidas inexplicables, los martes por la tarde, y ese cajón del escritorio que ahora permanecía constantemente cerrado con llave. La encontraba a veces mirando viejas fotografías que nunca había visto antes, guardándolas apresuradamente en su bolsillo. Aquella tarde de miércoles, el teléfono fijo interrumpió la monótona calma del departamento. Sofía dejó sus apuntes sobre la mesa y contestó con desgano. Una voz masculina, áspera y desconocida, preguntó directamente por Teresa. Méndez. Ese nombre resultaba completamente ajeno para Sofía, quien negó conocer a tal persona. La insistencia del hombre cesó cuando Mercedes apareció en la sala y le arrebató el teléfono de las manos. El rostro de su madre se transformó mientras escuchaba. Sus labios se tensaron y el color abandonó sus mejillas. Sin mediar explicación, Mercedes cortó la llamada y se encerró en su habitación. Sofía permaneció inmóvil, desconcertada por aquella reacción tan impropia de su madre.
El silencio que siguió pesaba como plomo. Aprovechando la ausencia de Mercedes, Sofía revisó los cajones de la cocina buscando alguna pista. Bajo los manteles, encontró un sobre arrugado lleno de facturas sin pagar, avisos de embargo, cartas del banco, notificaciones de pagos atrasados de la hipoteca. Las fechas se remontaban a casi 8 meses atrás. Sus manos temblaron, mientras las cifras se acumulaban en su mente. El departamento, el único hogar que había conocido, pendía de un hilo. La seguridad que creía tener se desvanecía entre sus dedos como arena seca. Aquella noche, mientras escuchaba a su madre hablar en susurros por teléfono, Sofía tomó una decisión. Descubriría quién era Teresa Méndez y por qué su madre ocultaba una vida financiera en ruinas. Manuel contempló el calendario de la cocina, mientras su madre alistaba su bolso para salir. 15. Minutos después de cerrar la puerta principal, decidió subir al ático. Cada escalón crujía bajo sus pies como si le reprochara su intrusión. Las palabras de su padre resonaban en su memoria. «Cuida siempre de ella, hijo». Pero la sospecha había echado raíces demasiado profundas. El baúl de Loble permanecía oculto tras cajas de adornos navideños y álbumes fotográficos. Manuel apartó todo con cuidado, meticuloso, procurando memorizar la posición exacta de cada objeto. Sus manos temblaban mientras manipulaba la vieja cerradura oxidada. 3 intentos fallidos antes de que se diera con un chasquido metálico que pareció amplificarse en el silencio de la casa. Bajo una manta deshilachada, encontró un sobre manila amarillento. El corazón le martilleaba en el pecho mientras extraía su contenido. Una identificación con la fotografía de su madre, pero con el nombre Teresa Méndez. Debajo, varios documentos bancarios y escrituras de propiedades que nunca había escuchado mencionar. Su mente intentaba construir explicaciones razonables mientras pasaba las páginas. El sonido inconfundible de llaves en la cerradura de la entrada lo paralizó. Manuel miró los documentos, dispersos entre sus manos con pánico creciente. El tiempo para decisiones morales había terminado. La puerta del estudio se abrió con un chirrido revelador. Manuel levantó la mirada de los documentos esparcidos y encontró a su madre paralizada en el umbral. Sus ojos no reflejaban ira, sino un terror desnudo que nunca había visto en ella. Las manos le temblaban mientras intentaba articular algo coherente. Entre susurros entrecortados, mencionó errores del pasado y cosas que debía haber confesado antes. Manuel permaneció inmóvil, con el papel del banco aún entre sus dedos. El sobre amarillo con el sello rojo de aviso final yacía sobre la mesa como prueba irrefutable. Su madre se desplomó en el sofá desgastado, confesando que los ahorros del seguro de vida de su padre se habían agotado hace meses. Las facturas sin pagar se habían acumulado en silencio, mientras ella fingía normalidad. La hipoteca llevaba 3 meses en mora, y el banco ejecutaría el embargo en cuestión de días. Entre sollozos, quebrados, prometió revelarle toda la verdad al día siguiente, cuando pudiera encontrar las palabras correctas. La casa que Manuel creía hogar seguro se desvanecía bajo sus pies como arena seca. Su mundo, construido sobre certezas familiares, se revelaba ahora como una elaborada ficción a punto de colapsar. Manuel despertó sobresaltado por el silencio inusual que invadía la casa. El reloj marcaba las 10 de la mañana, demasiado tarde para un miércoles laboral.
Sobre la mesa del comedor, una nota escrita con letra temblorosa decía solamente: «Lo siento, debo arreglar esto». La caligrafía de su madre resultaba irreconocible, como si la hubiera escrito con prisa o miedo. El closet de ella estaba abierto, con la mitad de su ropa desaparecida. Manuel revisó el cajón donde guardaba los documentos importantes y encontró que estaba forzado. En el fondo, bajo carpetas desordenadas, descubrió un sobre manila amarillento que nunca había visto. Dentro había 2 pasaportes con la foto de su madre, pero con nombres distintos, ninguno el que él conocía. Entre recortes de periódico de hace 15 años, uno destacaba: el robo a un banco en Ciudad de México. Una fotografía descolorida mostraba a su madre sonriendo junto a un hombre de barba y un niño pequeño, que no era él. La respiración de Manuel se aceleró al encontrar estados de cuenta a nombre de Patricia Mendoza, mostrando una deuda de casi $500,000 con intereses acumulados. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de la policía. La oficial que tomó su declaración lo miró con suspicacia, advirtiéndole que, dependiendo de lo que descubrieran, él podría ser considerado cómplice. Manuel colgó y contempló los documentos esparcidos sobre la mesa, entendiendo que ya no había vuelta atrás. Su vida entera había sido una elaborada mentira. La pantalla del ordenador iluminaba el rostro tenso de Manuel en la penumbra de su habitación. Sus ojos se agrandaron al leer el titular de un artículo de 30 años atrás: Teresa Méndez implicada en millonario. Fraude financiero. La fotografía mostraba a una mujer más joven, pero con los inconfundibles ojos de su madre. El artículo detallaba cómo había desaparecido con los ahorros de vida de más de 50 familias. El timbre de Neum. La puerta interrumpió su lectura, provocándole un sobresalto que casi derramó su café. Un hombre de unos 60 años, cabello canoso y postura rígida, esperaba al otro lado. Se presentó como Ramírez, inspector de policía retirado, que había perseguido el caso de Teresa durante décadas. El salón familiar, testigo de tantas risas, se convirtió en escenario de revelaciones devastadoras. Teresa Méndez, ahora conocida como Clara, había orquestado un esquema Ponzi que había arruinado vidas enteras antes de desaparecer sin dejar rastro. Las fotografías que Ramírez colocaba sobre la mesa familiar confirmaban la insoportable verdad. Manuel sintió náuseas al reconocer un patrón en los bruscos cambios de domicilio durante su niñez. Las piezas encajaban como un rompecabezas macabro. Las cajas selladas en el estudio, las llamadas a escondidas, el temor irracional a las fotografías. Su padre seguramente había descubierto parte de la verdad. Quizá esa había sido la causa de su depresión silenciosa, de aquellas miradas perdidas durante las cenas familiares. Ramírez mencionó que la policía estaba nuevamente tras la pista de Teresa. Manuel sintió el peso de 2 lealtades en conflicto: la deuda con las familias estafadas y el amor incondicional hacia la mujer que lo había criado. Con las manos temblorosas recogió las llaves del coche. Necesitaba encontrar a su madre antes que la policía, no para protegerla de la justicia, sino para escuchar la verdad de sus propios labios antes de que fuera demasiado tarde. El Lago Motel brillaba con su neón intermitente cuando Manuel estacionó frente a la habitación 14. El mensaje de texto de su madre había sido escueto, pero claro: «Estoy aquí. Ven solo». El olor a humedad y detergente industrial lo golpeó al entrar. Su madre, sentada al borde de la cama con manos temblorosas,
Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Le confesó, entre sollozos, que su verdadero nombre era Elena Fuentes, no Camila Mendoza, y que había huido de Veracruz hace 30 años con dinero que nunca existió. Un hombre de su pasado la había reconocido en el supermercado la semana anterior y ahora exigía una fortuna imaginaria bajo amenazas. Manuel escuchó cada palabra, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su padre nunca supo la verdad. Se habían conocido años después, y ella mantuvo su identidad falsa por miedo a perderlo todo. Los documentos en el estudio eran intentos de crear una nueva identidad. Otro escape desesperado. Mientras secaba las lágrimas de su madre, Manuel entendía que debía elegir: ayudarla a desaparecer nuevamente o convencerla de enfrentar un pasado que los destruiría a todos. La mujer que lo había criado seguía allí, en esos ojos asustados, pero la imagen perfecta de su madre se había desvanecido para siempre. Manuel condujo hasta el suburbio norte, pensando en cómo ganar tiempo mientras convencía a su madre de entregarse. La dirección lo llevó a una casa deteriorada, con el jardín descuidado. Un hombre anciano abrió la puerta con manos temblorosas. Sus ojos, hundidos y amargos, recorrieron a Manuel de arriba abajo. El olor a medicamentos y abandono impregnaba la sala donde Manuel intentó negociar. Fotografías polvorientas mostraban una vida próspera que ya no existía. El anciano, Rodríguez, había perdido todo tras invertir con su madre. Sus lágrimas al hablar de los nietos que ya no podía ayudar hicieron que Manuel sintiera náuseas. La puerta trasera se abrió con violencia. Un hombre corpulento, hijo de Rodríguez, entró con el rostro enrojecido por la furia. Sus nudillos blancos sujetaban un bate de béisbol. Le gritó a Manuel que su familia había destruido todo lo que tenían. El primer golpe destrozó una lámpara cercana. Manuel esquivó el segundo ataque por centímetros, sintiendo la brisa del bate junto a su oreja. Prometió conseguir parte del dinero mientras retrocedía hacia la puerta. El hijo de Rodríguez lo persiguió hasta la acera, donde los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Con el corazón desbocado, Manuel condujo de vuelta al motel barato donde se hospedaban. La habitación estaba vacía. La maleta de su madre había desaparecido junto con la fotografía familiar que guardaba en su billetera. Sobre la cama, una nota escrita con prisa. Lo siento, no puedo arrastrarte conmigo. La pequeña llave metálica se deslizó desde el interior del forro del bolso de su madre. Manuel la observó brillar bajo la luz de la lámpara de su escritorio, preguntándose qué más habría estado ocultando todos estos años. La volteó entre sus dedos, notando las iniciales AS grabadas en su base. La dirección de un almacenamiento apareció en un papel adherido a un llavero desgastado. Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves de su auto. El pasillo del centro de almacenamiento olía a polvo y humedad. La unidad 17C se abrió con un chirrido metálico, revelando varias cajas apiladas contra la pared del fondo. Manuel encendió la luz y reconoció la letra de su padre en las etiquetas amarillentas. Elena, 1989, rezaba a una caja particularmente deteriorada. Sus manos temblaron al abrirla. Dentro, cartas envueltas en cintas desteñidas ocupaban la mayor parte del espacio. La primera, fechada 3 años antes de su nacimiento, estaba dirigida a mi querida Elena. La caligrafía elegante de su padre describía planes para ayudarla con documentos nuevos. No era una víctima de los engaños de su madre. Era un cómplice.
Las cartas revelaban una historia diferente. Su padre había conocido a Elena cuando ella buscaba desaparecer, ofreciéndole ayuda, identidad y eventualmente amor. Fotografías en blanco y negro mostraban a una mujer joven, con facciones similares a su madre pero diferentes, sonriendo junto a personas que Manuel jamás había visto. Un certificado de defunción a nombre de Alejandra Sotomayor hizo que su estómago se contrajera. La verdadera Elena había fallecido, y su madre había asumido su identidad con ayuda de su padre. El teléfono de Manuel vibró en su bolsillo. En la pantalla parpadeaba un número desconocido. La voz al otro lado sonaba cansada, pero decidida. Su madre finalmente estaba lista para explicarle todo. Manuel se detuvo frente a la desvencijada casa de madera, donde su madre había pasado su juventud. El lugar parecía abandonado, con ventanas cubiertas de polvo y un jardín invadido por maleza. Al entrar, encontró a su madre sentada en una vieja mecedora, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Las palabras salieron tensas entre ambos mientras Manuel exponía todo lo que había descubierto. Su madre confesó entre sollozos que parte del dinero, una suma considerable, había sido escondida por su padre antes de morir, como protección para ellos. Mientras la tarde caía, la decisión se volvió clara para ambos. Devolverían el dinero mal habido y enfrentarían las consecuencias juntos. El abrazo que compartieron tenía el peso de años de secretos desmoronándose. 3 horas después, el auto de Manuel se detuvo frente a su casa familiar. La sorpresa golpeó sus rostros al ver las cintas amarillas de embargo cruzando la entrada principal. Un oficial les informó que la propiedad había sido confiscada como parte de la investigación. Manuel tomó la mano de su madre mientras contemplaban lo que alguna vez fue su hogar, ahora convertido en evidencia de sus errores pasados. Aquella noche se hospedaron en un modesto hotel, sabiendo que al amanecer comenzaría su camino hacia la redención. Manuel vio caer el martillo del juez mientras su madre, esposada y con traje gris, aceptaba el acuerdo de culpabilidad. 5 años de prisión, restitución completa a las víctimas. El fiscal había sido inflexible, pero justo. Los $700,000 encontrados en la caja de seguridad cubrirían parte del daño. En la sala, rostros aliviados de familias recuperando algo de lo perdido, se mezclaban con miradas acusatorias dirigidas hacia él, como si también fuera cómplice. Las semanas siguientes transcurrieron entre cajas de mudanza y llamadas de acreedores. La casa donde creció, ahora parte de la compensación, quedaba atrás mientras cargaba sus pertenencias, en una camioneta alquilada. El pequeño apartamento de un dormitorio, en el lado oeste de la ciudad, olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. Manuel colocó la única foto familiar que decidió conservar sobre una repisa improvisada con libros. En el supermercado, una antigua vecina giró su carrito en dirección contraria al verlo. En la cafetería, conversaciones se apagaban a su llegada. Con el último formulario firmado y el trámite completado, Manuel recibió el pase de visitante de la prisión estatal. Caminó por el largo pasillo gris, pasando detectores de metales y puertas de seguridad. Su madre lo esperaba al otro lado del cristal, más delgada, con el cabello recogido y sin maquillaje. Un año después, Manuel recorría el mismo pasillo de la prisión cada jueves a las 10 de la mañana. La rutina se había vuelto parte de su nueva vida, como el pequeño departamento que alquilaba cerca de la universidad. Su madre levantó la vista cuando entró a la sala de visitas.
Sus ojos ya no cargaban la vergüenza de los primeros meses. Entre ellos, una nueva honestidad había surgido de las ruinas del engaño. Manuel había vendido casi todo para pagar las restituciones, guardando solo fotografías familiares y aquella planta de jazmín del jardín trasero. Una semana atrás, mientras esperaba el autobús, una mujer se le acercó. Era la señora Morales, una de las víctimas de su madre. Le agradeció el esfuerzo por devolver lo robado y mencionó algo que Manuel atesoró. No elegimos a nuestra familia, pero elegimos quiénes somos. Esa tarde, al salir de la prisión, Manuel llevaba la planta de jazmín en una maceta nueva. Su madre la había cuidado por años antes de que todo se derrumbara. Ahora florecería en un espacio distinto, como ellos. El aroma dulce lo acompañó mientras caminaba hacia la parada de autobús, respirando el aire limpio después de la tormenta que había arrasado con sus viejas certezas y les había dado, en cambio, la posibilidad frágil pero genuina de conocerse realmente. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.